Promesas de salvación, abusos de todo tipo y mentes perversas conforman los 7 retiros espirituales más aterradores de la historia. Este retiro espiritual nació en la década de 2010 y giraba en torno a una mujer que se hacía llamar Madre Dios. Su nombre real era Amy Carson y aseguraba ser una entidad divina reencarnada miles de veces, capaz de sanar enfermedades y elevar la vibración del planeta. El grupo se llamaba Love Has Won, que traducido significa el amor ha ganado. Funcionaba como un retiro espiritual cerrado, donde los seguidores abandonaban a sus familias y se sometían a una obediencia absoluta. Carson era venerada como una diosa viviente. Sus palabras no se discutían, sus decisiones no se cuestionaban, pero con el tiempo su salud se deterioró gravemente. Consumía alcohol en exceso y grandes cantidades de plata coloidal, ya que se dice que mata bacterias y ayuda con enfermedades graves, lo cual no tiene ningún respaldo científico, y además los organismos de salud desaconsejan su consumo, ya que puede afectar ciertos órganos y al sistema nervioso. Pero Amy, convencida de que la ayudaría, continuó con su ingesta y le provocó un grave daño físico. Aún así, sus seguidores insistían en que no estaba enferma, sino trascendiendo. Y fue así como en abril de 2021, Amy Carson murió. Pero el retiro espiritual no terminó ahí. Durante semanas, los miembros del grupo mantuvieron su cadáver dentro de la casa donde vivían. El cuerpo fue momificado, envuelto en una sábana, decorado con luces navideñas y colocado en una habitación como si aún estuviera presente. Seguían hablándole y transmitiendo mensajes en su nombre. Cuando la policía de Colorado llegó a la casa en abril de 2021 y encontró el cadáver momificado de Amy Carson, los miembros afirmaron que no estaba muerta, sino en un proceso de transformación espiritual. Pese a sus creencias, 7 de los miembros del grupo fueron arrestados de inmediato y fueron acusados de negligencia, abuso de un cadáver y de poner en peligro a menores de edad, ya que en la vivienda había niños formando parte de esto. Con el tiempo, los cargos fueron desestimados o retirados y nadie fue condenado por la muerte de Carson, ya que se determinó que la misma falleció por causas médicas y abandono. El retiro espiritual había cruzado un límite irreversible. Love Has Won se disolvió poco después, pero algunos ex miembros continúan defendiendo las enseñanzas de Madre Dios, porque incluso después de la muerte, la fe mal dirigida puede seguir teniendo poder. Amy Carson murió por alcoholismo, desnutrición y el daño provocado por el consumo extremo de plata coloidal. Nunca fue llevado a un hospital. Sus seguidores estaban convencidos de que la medicina era parte de una conspiración y que su líder no estaba muriendo, sino trascendiendo. El verdadero horror de este retiro espiritual no fue la muerte, fue la obediencia absoluta, incluso frente a un cuerpo que se apagaba delante de todos. A comienzos de los años 80, en el estado de Oregon, miles de personas viajaron a lo que creían que era un retiro espiritual moderno, libre y pacífico. El líder era Bhagwan Shree Ranish, más conocido como Osho, un gurú carismático que hablaba de meditación, libertad sexual y de romper con las reglas impuestas por la sociedad. Sus seguidores construyeron una ciudad entera en medio del desierto, a la cual llamaron Ragnishpuram. No era solo un retiro, era una comunidad cerrada, con su propia policía, su propio sistema de gobierno y una obediencia absoluta al líder. Con el tiempo, el discurso espiritual fue dando paso al control político. La cúpula del movimiento, liderada por Manan Shila, comenzó a ver el mundo exterior como una amenaza y para mantenerse en el poder decidieron pasar a la acción. En 1984, miembros del grupo contaminaron con salmonela buffets y restaurantes de la ciudad cercana de The Dalles. El objetivo era simple y aterrador: enfermar a la población para manipular las elecciones locales.
Como resultado, más de 750 personas se intoxicaron. Fue el primer ataque bioterrorista masivo registrado en la historia de Estados Unidos. El retiro espiritual quedó expuesto como una organización criminal. Osho fue arrestado por delitos migratorios y deportado del país. Rajneeshpuram se disolvió poco después. Lo que había empezado como una búsqueda de iluminación terminó convirtiéndose en una ciudad construida sobre el engaño, el miedo y la ambición de poder. Ma Anand Sheela, la mano derecha de Osho y líder operativa de la comunidad, fue arrestada en Alemania en 1985, extraditada a Estados Unidos y condenada por múltiples delitos, entre ellos intento de asesinato, agresión con sustancias biológicas, fraude migratorio y conspiración. Fue sentenciada a 20 años de prisión, pero salió en libertad condicional tras cumplir poco menos de 3 años. Otros miembros del círculo cercano también fueron condenados por delitos relacionados con el ataque biológico y conspiraciones criminales. En cuanto a su líder, Osho no fue condenado por el ataque con salmonela. Fue arrestado en 1985, pero solo por delitos migratorios, no por bioterrorismo. Aceptó un acuerdo judicial en el cual se declaró culpable de infracciones de inmigración, pagó una multa y fue deportado a los Estados Unidos. Después de su deportación, intentó establecerse en varios países, pero muchos le negaron la entrada, así que finalmente regresó a India, para morir en 1990 a los 58 años. Hasta el día de hoy, sus seguidores sostienen que no sabían nada del ataque, aunque para muchos investigadores resulta imposible que no estuvieran al tanto. Este retiro espiritual nació a finales de los años 60 y se presentó como un movimiento cristiano alternativo, basado en el amor, la fe y el rechazo al sistema. Su fundador fue David Berg, un predicador estadounidense que aseguraba recibir mensajes directos de Dios. El grupo se llamó Children of God y más tarde pasó a conocerse como The Family. Sus retiros funcionaban en comunidades cerradas, distribuidas por distintos países del mundo. Los miembros entregaban todo: dinero, identidad y vínculos familiares. Pero detrás del discurso espiritual había una doctrina profundamente perturbadora. Berg enseñaba que el sexo era una herramienta divina, que no existía el pecado y que incluso los niños podían ser instrumentos de amor. Durante años, niños criados dentro del retiro fueron abusados sistemáticamente como parte de la doctrina. Las prácticas estaban normalizadas, documentadas en escritos internos y justificadas como mandatos espirituales. Muchos de los sobrevivientes declararon décadas después que crecieron creyendo que el abuso era una muestra de obediencia a Dios. No hubo un final, no hubo una masacre repentina. El terror fue distinto, fue lento, silencioso y duró años. Recién en los años 90, tras denuncias públicas y testimonios de ex miembros, el grupo comenzó a desintegrarse. Para muchos, el retiro espiritual no terminó nunca, porque las secuelas siguen hasta hoy. En distintos países, miembros de la secta fueron condenados por abusos sexuales contra menores cometidos mientras formaban parte del movimiento. No fue un solo juicio, fueron años de denuncias aisladas, difíciles de probar, pero reales. El fundador, David Berg, nunca fue arrestado. Murió en 1994 en Portugal sin enfrentar a la justicia. Tras su muerte, la secta no desapareció, cambió de nombre y pasó a llamarse The Family International, la cual al día de hoy sigue existiendo, aunque con menos miembros y un discurso más moderado. Pero para quienes crecieron allí, el daño ya estaba hecho, porque este retiro espiritual no terminó con una masacre física, sino con una masacre mental que atormentaba a sus víctimas, y lo hace hasta el día de hoy. En Estados Unidos, durante los años 90, un retiro espiritual aseguraba ofrecer algo radical: abandonar el cuerpo humano para evolucionar a un nivel superior de existencia. El grupo se llamaba Heaven's Gate, o Puertas al Cielo, y estaba liderado por Marshall Herb Applewhite, un ex profesor de música que afirmaba ser un mensajero extraterrestre. Applewhite enseñaba que los cuerpos humanos eran solo vehículos,
que el verdadero ser estaba atrapado dentro y que debía liberarse. Sus seguidores vivían en casas compartidas que funcionaban como retiros cerrados. No podían tener relaciones sexuales, no podían decidir por sí mismos. Incluso algunos fueron castrados voluntariamente para eliminar cualquier deseo terrenal. En 1997, Applewhite aseguró que el cometa Hale-Bopp ocultaba detrás una nave espacial. Esa nave, según él, era la oportunidad final para abandonar la Tierra. Durante semanas, los miembros del retiro grabaron mensajes de despedida. No parecían asustados, sonreían y decían estar listos. El 26 de marzo de 1997, la policía encontró 39 cuerpos en una mansión de California. Todos vestían ropa negra, zapatillas iguales y llevaban brazaletes con la inscripción Heaven's Gate Away Team, la cual se interpreta como el grupo en misión que debía abandonar la Tierra para cruzar la puerta del cielo. Para completar dicha misión, habían ingerido una mezcla de barbitúricos y luego se cubrieron el rostro con bolsas plásticas. Así es como uno tras otro fueron cayendo. Applewhite también estaba entre los muertos. No hubo huida, no hubo lucha, solo obediencia absoluta. El retiro espiritual no terminó en un ritual caótico, sino en algo aún más perturbador, una despedida tranquila, convencidos de que estaban a punto de despertar en otro mundo. Este retiro espiritual operó en silencio durante años en Suiza, Francia y Canadá. Se hacía llamar Order of the Solar Temple y combinaba creencias templarias, esoterismo y teorías apocalípticas. Sus líderes eran Joseph Dimambro y Luc Jouret, quienes aseguraban que la humanidad estaba condenada y que solo los elegidos podrían trascender hacia un plano superior. Los retiros funcionaban como ceremonias secretas. Los miembros eran cuidadosamente seleccionados, entrenados y convencidos de que formaban parte de una misión cósmica. Según la doctrina, la muerte no era el final, sino un tránsito hacia otro nivel de existencia. En 1994, el horror salió a la luz. En distintos puntos de Suiza y Canadá, la policía encontró cuerpos calcinados, alineados en posiciones rituales dentro de casas incendiadas. Muchos llevaban túnicas ceremoniales, algunos tenían disparos en la cabeza antes del fuego. En total, 74 personas murieron en una serie de eventos coordinados que continuaron hasta 1997. Entre los muertos había adultos, ancianos y también niños. Las investigaciones revelaron que no todos murieron voluntariamente. Algunos fueron sedados, otros ejecutados, para luego simular un suicidio colectivo. Los líderes del grupo también murieron, evitando enfrentar a la justicia. Hasta hoy, muchos documentos del culto siguen siendo secretos y varias muertes continúan rodeadas de dudas. El retiro espiritual terminó iluminado, pero por el fuego. Un fuego que cerró el círculo de uno de los cultos más enigmáticos y aterradores de la historia moderna. En Japón, a finales de los años 80, un hombre casi ciego y parcialmente paralizado, llamado Shoko Asahara, fundó un retiro espiritual conocido como Aum Shinrikyo, que se traduce como la enseñanza de la verdad suprema. Asahara aseguraba haber alcanzado la iluminación absoluta. Decía poder levitar, leer mentes y comunicarse con entidades superiores. Prometía salvación espiritual, pero advertía que el mundo estaba condenado. Según él, una guerra apocalíptica era inevitable y solo quienes se unieran a su retiro sobrevivirían. Los centros de Aum funcionaban como retiros cerrados. Allí, los seguidores eran aislados de sus familias, entregaban todas sus pertenencias y obedecían sin cuestionar. Dormían poco, comían casi nada y eran sometidos a castigos físicos y psicológicos. Asahara enseñaba que el dolor purificaba el alma, que sufrir era necesario para trascender.
Con el tiempo, el retiro dejó de ser espiritual y se volvió militar. Aum Shinrikyo comenzó a fabricar armas químicas en secreto, entre ellas gas sarín, una sustancia letal. El 20 de marzo de 1995, miembros del grupo liberaron gas sarín en varias líneas del metro de Tokio en plena hora pico, resultando en el fallecimiento de 13 personas y más de 6.000 heridas o intoxicadas. La ciudad entró en pánico tras enterarse que el ataque había sido planeado dentro de un retiro espiritual. Yoko Asahara fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Fue ejecutado por la horca en 2018. Sus seguidores creían que estaban salvando al mundo. En realidad, estaban obedeciendo una mente que convirtió la fe en un arma. Aún así, 189 de los miembros fueron enjuiciados y condenados. 13 de ellos recibieron la pena de muerte. En los años 70, James Warren Jones, mejor conocido como Jim Jones, a sus 47 años prometió a miles de personas estadounidenses igualdad, justicia social y una comunidad libre de racismo. Para ello, compró unos terrenos en la Guyana, lugar ideal porque se hablaba inglés, el gobierno simpatizaba con las ideas socialistas y sobre todo, la selva garantizaba el aislamiento. Con su disfraz de Salvador, Jones hacía que los miembros trabajaran entre 10 y 12 horas diarias bajo el calor extremo. Comían poco, dormían mal y vivían vigilados por una voz en altoparlante que les quitaba la paz mental y el silencio. El castigo por desobedecer incluía humillaciones públicas, encierros, golpizas y amenazas. Y había algo aún más perturbador. Jones organizaba simulacros de suicidio llamados Noches Blancas. Les hacía creer que esa noche iban a morir y luego decía que era solo una prueba para ver quién obedecía sin cuestionar. Jim Jones no convencía con miedo al principio, convencía con amor, prometía familia, protección y un propósito, pero con el tiempo su discurso cambió. Decía que el mundo exterior era peligroso, que el gobierno quería destruirlo, que si alguien se iba, moriría. Aislaba a las personas de sus familias y repetía las mismas ideas hasta que dejaban de cuestionarlas. Y así el 18 de noviembre de 1978 todo colapsó. Ese día, el congresista estadounidense Leo Ryan llegó a Jonestown junto a periodistas y familiares para investigar denuncias de abusos. Algunos residentes pidieron irse con él y Jim Jones lo interpretó como una traición. What happened? Well, we were, all of a sudden we had a whole lot of people at the last minute who wanted to go, suddenly rushed forward and said, we want to leave. Cuando la comitiva se dirigía a la pista de aterrizaje, seguidores armados del templo abrieron fuego. Ryan y varios acompañantes fueron asesinados allí mismo. Horas después, Jones reunió a toda la comunidad para convencerlos de que la muerte era un acto heroico y no una tragedia. Acto que fue ejecutado primero por los niños cuando los adultos le dieron de tomar veneno para luego ellos seguir sus pasos. Los que intentaron huir fueron obligados a consumirlo. Pero Jones no tomó veneno. Su cuerpo fue hallado sin vida con un disparo a la cabeza. La versión oficial dice que se quitó la vida, pero no se pudo constatar. Algunos creen que el disparo pudo provenir de alguno de sus seguidores armados en un intento desesperado por acabar con la masacre. El retiro espiritual de Jonestown fue la mayor masacre de civiles en un solo día registrado antes del 11 de septiembre de 2001. ¿Y vos, hubieras sido parte de alguno de estos retiros? ¿Cuál de ellos te pareció el peor? Y en general, ¿qué opinas al respecto? Recuerda que la veracidad está ligada a tus creencias. Si te gustó el contenido, te invito a que me des un like y compartas. Suscríbete para no perderte futuros videos. Esto fue Rec Room. Gracias por escuchar. Espero volver a saber de tu existencia.